¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El mapa del nuevo Congreso Federal está a punto de redibujarse con la pérdida de algunas curules del partido Morena, o no, y el avance de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD. ¿Cómo afectará al resto del sexenio de este nuevo Congreso? ¿Podrá el presidente López Obrador conseguir el apoyo del PRI para lograr mayorías calificadas, como ya medio sugirió en la mañanera? Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó una visita relámpago a la Ciudad de México para tratar temas bilaterales como migración, comercio, cooperación entre México y Estados Unidos. Fue recibida por el canciller Ebrard y visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional. ¿Cuál es el balance de la visita? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. En Coahuila se presentó una nueva tragedia en una mina. 7 trabajadores quedaron atrapados, 4 fallecieron y se busca con vida aún a los otros 3. La Organización de Familiares de Pasta de Conchos denuncia que al menos 100 mineros han muerto en accidentes en los últimos 15 años y pide a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE de Manuel Bartlett, cancelar contratos. ¿Qué hará la 4T ante estas tragedias? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Los últimos días ha habido una gran confusión sobre el tipo de mayoría que Morena tuvo en la Cámara de Diputados durante la legislatura 64, que recién terminó, y si los partidos de oposición hicieron o no posibles las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Respuesta en corto: sin los partidos de oposición, ni en la legislatura anterior ni en la que inicia en septiembre, es posible modificar la Constitución. Y así lo dijo el presidente López Obrador esta mañana. Veamos el contexto. Morena cerrará la 64 legislatura con 253 diputados en su bancada. Con esto tiene mayoría absoluta o simple, es decir, aquella que permite aprobar iniciativas con el voto del 50% más uno de los legisladores presentes en la sesión siempre y cuando haya quórum. Para conseguir la aprobación de reformas constitucionales, sin embargo, se requiere mayoría calificada, o sea, el voto de 2/3 de los 500 legisladores. En la legislatura que termina el próximo 31 de agosto, Morena suma 332 votos con el apoyo de sus aliados, 47 del Partido del Trabajo, 11 del Verde y 21 del PES. Para conseguir los 334 votos que hacen mayoría calificada, Morena requirió el apoyo de otros partidos. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial que permitió la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue aprobada con 68 votos del PAN, 39 del PRI, 23 de Movimiento Ciudadano y 10 del PRD, además de los votos de Morena y sus aliados. Entre los 302 legisladores que apoyaron la nueva ley de la Fiscalía General de la República, hubo 3 del PRI y 21 de Movimiento Ciudadano. La reforma sobre la consulta popular y la revocación de mandato se aprobó con 40 votos del PRI, 25 de Movimiento Ciudadano y 10 del PRD, y la creación de la Guardia Nacional se aprobó con 463 votos a favor y solo 1 en contra. Tras las elecciones de este domingo, el INE proyectó que Morena podría llegar a tener entre 190 y 203 diputaciones y con la suma de sus aliados podría alcanzar hasta 265 o 292. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que su partido y sus aliados alcanzarían 184 de 300 legisladores electos por voto directo. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches. Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto, qué bonita camisa. Gracias. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todos y todas. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Genaro, muy bien. Estefanía, Alejandro, Aurora, mucho gusto. Bienvenido. A ver, Alejandro, tú fuiste, o uno de tus tweets fue medio citado en una mañanera por el tema de las supuestas mayorías calificadas que Morena decía, la oposición, hay que quitarle a Morena las mayorías calificadas. Pues mayorías calificadas que le dieron los mismos partidos de oposición, ¿no? Para el caso de la reforma educativa en su momento, para acabar con la reforma educativa y para los cambios que ya mencionábamos en la nota. Pero lo cierto es que los medios internacionales, como incluso el New York Times, que publicaron que Morena tenía mayorías calificadas en su momento, pues nunca las tuvo y tampoco las va a tener. ¿Qué dices ahorita de estos resultados del nuevo Congreso que empezará en septiembre? Sí, está grueso y sí te habla un poco del rigor del periodismo, que hay que revisar, hay que cotejar datos por más prestigioso que sea el medio de comunicación. Pues yo creo que Claudio X González, que es, digamos, el mecenas y el teórico de Va por México y de esta hipótesis de quitarle la mayoría calificada a Morena, se va a ir de espaldas cuando se entere que Morena nunca tuvo mayoría calificada
y que las reformas constitucionales que se aprobaron en esta legislatura que acaba todavía durante unos meses más, que todavía durará unos meses más, pues se obtuvieron con base en los votos de legisladores de su coalición. Y esto no tendría por qué asustarnos, es parte de la negociación parlamentaria. Entonces, pues es algo muy natural y lo que creo es que tenemos que debatir los resultados postelectorales que son muy interesantes, hay mucha tela de dónde cortar, pero con base en evidencia, en datos reales y no en wishful thinking, en pensamiento deseable, en sueños guajiros, digámoslo así. Y lo cierto es que prácticamente después de todo este vorágine electoral, la correlación de fuerzas queda prácticamente tablas, si no es que Morena como partido aumenta un par de diputados, aunque en coalición es mermada, pero para propósitos, pues simplemente tiene por sí sola esta coalición la mayoría absoluta, que es 50 más 1, pero no accederá a esta mayoría calificada, que son las 2/3 partes de la votación, y ahí hubo una confusión en los últimos días. Pero aún así, falta ver todavía, una vez que se instale el Congreso, pues toda la rebatinga y las negociaciones para conformar los grupos parlamentarios, porque ahí también van a ir idas y vueltas y puede pasar de un lado como del otro. Y ahí hay siempre una posición ventajosa del grupo mayoritario porque es el que controla los recursos financieros, simbólicos, los espacios en comisiones, entre otras cosas, y no tendría por qué sorprendernos que esta coalición todavía aumentara en su tamaño en base en estas negociaciones. Así es. A ver, Aura, ¿cómo lo ves tú y qué le responderías a Alejandro? Porque en efecto en la nota veíamos pues, la Guardia Nacional aprobada casi con más de 450 diputadas y diputados, algunas de Acción Nacional, todas estas reformas que escuchábamos también en la nota con apoyo de Acción Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con la oposición durante la legislatura que acompañó al presidente López Obrador durante los primeros 3 años? ¿Y por qué narrativamente en las elecciones decían hay que regresar los contrapesos al país? ¿Y los primeros 3 años? Pues sí estuvieron ahí, o sea, la verdad es que hay temas en los que definitivamente no habrá coincidencias, pero digamos, la mayoría calificada de la que se hablaba la tenía Morena junto con sus aliados de otros partidos políticos y también se encargó de construir esas mayorías artificiales para lograr tener el 50% más 1 y estar al frente de la Jucopo los 3 años de la legislatura pasada, que diputados que fueron elegidos por otros partidos políticos terminaran pasándose a Morena, formando parte de ese grupo parlamentario y entonces garantizar ese porcentaje y tener el control digamos, del trabajo legislativo desde la Junta de Coordinación Política y hablando desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahora, también es interesante analizar, y yo creo que también hay que hacer un análisis multifactorial de qué es lo que sucede con este proceso electoral, porque es muy interesante la situación en la que se encuentra Morena, es decir, ahora digamos, no es tan fácil que se establezcan acuerdos, ciertamente no tiene una mayoría calificada, pero sí tiene una mayoría absoluta, lo cual le permite seguir manteniendo pues la posibilidad de avanzar en cuestiones de presupuesto y otros temas, pero en cuestiones como más críticas y radicales, pues sí va a ser necesaria la construcción de acuerdos políticos, que creo que es muy sano en un sistema democrático y plural. Y algo que se me hace muy interesante es que precisamente como consecuencia de este proceso electoral, pues la ausencia de figuras clave como un Pablo Gómez o Ramírez Cuéllar, que al menos en el tema de negociación en cuestiones presupuestales, pues sí implica una diferencia. Y vemos el arribo de figuras como la de J. Cole, que es más radical, que quizás no es tan dispuesta al diálogo ni a la negociación, y que creo que eso también va a ser interesante observar en el tema de cómo se desarrolla el proceso legislativo. Y algo que hay que decir también es cómo quedaron los hasta el conteo del PREP, que cerró en el 99.5% de las casillas, que la coalición Va por México logró 12.165.733 votos, es decir, el 25.7% de la votación con 109 distritos, y la coalición Juntos Hacemos Historia, 12.331.148 votos, es decir, el 26%, 184 distritos. Y esto lo que nos dice es, la lectura es un presidente que se dedicó a polarizar, a dividir, y lo que cosechó fue un voto
dividido completamente y que también es interesante observar y que habla de que el mandato popular en este proceso electoral es por la pluralidad, por la construcción de diálogo, por la construcción de acuerdos que abonen al bien común del país, y creo que ese es el punto al que deberíamos hacer referencia analizando este proceso electoral, que sin duda alguna es muy interesante. Hay una multiplicidad de factores que hay que interpretar, y yo creo que el gran ganador o los grandes ganadores de este proceso electoral fueron el INE, los organismos locales autónomos, los institutos electorales y la ciudadanía. Una ciudadanía que tuvo un 52.4% de participación, que fue el más grande que el porcentaje de votación de 2018, que fue del 47%. A ver, Veloz, dice Aurora que esta narrativa de polarización del presidente pues causó esos datos, ¿no? O digamos esas cifras de un país en donde prácticamente están casi empatados, digamos, en esos porcentajes de apoyo y en distritos. Pero la oposición yo también la escuché polarizando, ¿eh? Yo escuché a Va por México diciendo hay que frenar el autoritarismo, casi nos van a convertir en Venezuela, la dictadura y no sé qué. E incluso los veo festejando sus victorias en la Ciudad de México con estos argumentos polarizantes y ese mapa en donde han puesto hasta temas pues bastante clasistas. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que mi lectura es completamente distinta. La oposición no tendría que celebrar absolutamente nada porque dijeron que iban a ganar la mayoría porque México ya no confiaba en el presidente. No solo no lograron la mayoría, perdieron la mayoría de los estados. Esta es una gran pérdida para la oposición, que juntó todo lo que pudo y aún así perdió, no logró lo que quería, y creo que al final lo que nos deja claro es que era una oposición que perdió la única oportunidad que tenía de ser políticamente relevante. Y yo le diría a Aurora, si decía que Jacob Polemski pues era una persona que a lo mejor no llegaba a dialogar, pues yo no sé si Margarita Zavala llegue a hacer exactamente lo mismo, a hacer acuerdos y crear consensos. La verdad es que no, y entre esos muchos personajes de Va por México, que fueron los que jalaron en realidad la votación hacia el PAN y hacia el PRI, que también es uno de los grandes ganadores de esa elección, porque estaba muerto y esta coalición lo revivió, ¿no? Yo creo que ese es un gran mensaje. Fuera de eso, pues habría que hablar también de la reforma electoral que se hizo antes de esta elección, que si bien ya estaba en la Constitución que un partido no podía tener la mayoría, que no podía exceder del 8% después de tener el 50+1, pues también eso limita los diputados y diputadas que pueda tener Morena, porque eso disminuye los diputados plurinominales o diputadas plurinominales a las que les puede dar a Morena, y eso fue parte de la reforma electoral que se hizo un poco antes. Entonces también pues habría que hablar desde ese lugar. Creo que se plantea una cosa como va a llegar a haber diálogo, van a tener que hablar con otros partidos para aprobar reformas, pero eso se ha hecho desde que empezó, desde el 2019, desde el 2019 se empezó a hablar con otros partidos, como tú bien decías, los que votaron a favor la mayoría de las reformas constitucionales, que no solamente fueron con Morena ni con aliados y aliadas, sino con partidos de oposición que tuvieron sus votos a favor, específicamente, por ejemplo, de la Guardia Nacional, entre otras, que creo que sí, que se está hablando como si no hubiera existido nadie de la oposición en el Congreso y de pronto llegó alguien y entonces ya van a tener que batallar. A mí no me lo parece, y creo que cerraría esta jornada electoral diciendo que hay probablemente el partido que más ganó en esta elección pues fue el Partido Verde, y hay que decirlo, creo, con todas sus letras, que una mayoría artificial como la que hoy logra Morena o el Partido de Regeneración Nacional o la Cuarta Transformación con el Verde, que se puede vender al mejor postor, que hoy está de este lado pero no sabemos si mañana sí. Es un poco, es un riesgo, y también creo que habría que, hoy que ya se acabó el periodo electoral, también habría que decir lo que tanto le apostaron a darle la misma mayoría, la misma cantidad de diputados y diputadas al Verde que le dieron al PT, el PT que siempre ha estado con Morena, el PT que siempre ha sido un partido aliado y que hoy decidieron darle al Verde esto, el Verde que le quitó una gobernatura a Morena en San Luis porque no quisieron ir en coalición, ¿no? Creo que esta es una lectura que vale la pena hacer de manera crítica y de autointrospección desde ese lado, pero yo terminaría diciendo que pasó lo que iba a pasar, que Morena iba a ganar la mayoría y que el país sigue confiando en el presidente y en la Cuarta Transformación a pesar de lo que haya pasado en Morena. Bueno, y el Partido Verde, que además violó la ley electoral el mismo día de la elección con toda esta bola de influencers
y de artistas que salieron a pedir el voto supuestamente informado al Verde y que ya estamos conociendo que les pagaron entre 10,000 y 40,000 pesos por esas historias y esos tweets en redes sociales, violando la veda electoral. José Ignacio, dice Estefanía que no sabemos cómo va a vender el Verde su apoyo a Morena y para armar una mayoría o no, pero hoy el presidente sugería en la mañanera que podría ser un apoyo con el PRI. El PRI firmó un compromiso con la alianza opositora, digamos, de una agenda legislativa de 10 puntos. ¿Cómo ves esa posibilidad de que pues traicionen esa alianza con la que ganan y con la que avanzan para unirse a Morena en el Congreso y apoyar algunos temas? ¿Cómo ves los equilibrios, digamos, en la nueva legislatura? A ver, está claro, como lo han dicho ahorita, que Morena va a necesitar de sus aliados para la mayoría absoluta y para las mayorías calificadas va a necesitar convencer a más diputados que antes. Como decía Aurora, no tiene el control de la Junta de Coordinación Política y todo esto, como dice Alejandro, me parece bueno porque pues, hay mayor equilibrio y el Congreso tendrá que debatir más, tendrá que discutir más y llegar a más acuerdos. Es lo normal y es lo esperado. Lo malo, y ahí sí concuerdo también con Estefanía, es que le otorgó al Partido Verde mucho poder. Y no se lo otorgaron los electores, se lo otorgó el partido, o sea, se lo otorgó Morena, y le vendió el alma al Partido Verde, como en el pasado lo hizo el PAN, y después lo hizo el PRI. Y después a través de Pío López Obrador, donde recibió monedas y bolsas de dinero, y ahora pues el Partido Verde está cobrando todas esas facturas. No es de extrañarse. Y hoy sí vimos el coqueteo que lanzó el presidente al PRI, y por otro lado veremos Va por México si resiste, si no resiste, si logra hacer un bloque o solo es una idea, y qué posición toma en esto Movimiento Ciudadano. Al final no sabemos qué tanto va a necesitar Morena la oposición, pero lo que sí sabemos es que tendrán que consensar mucho más. Y de esto se trata la democracia, y creo que aquí es parte del éxito de esta elección, es que le dijimos los electores, siéntense a negociar, siéntense a hablar y debatan. Y creo que eso en el fondo, más allá de la pérdida del Partido Verde, que se me hace terrible, es una ganancia. Así es. A ver, hay todavía confusión, Alejandro, en torno a cuántos diputados va a tener Morena y cuántos va a tener, digamos, los demás partidos. Estamos empezando todavía a conocer algunos datos del PREP, y hoy veía por ahí un tuit de un periodista estadounidense que decía prácticamente que a lo mejor Morena podría acabar teniendo más diputados de los que ganó en el año 2018. ¿Cómo ves esto? ¿Qué posibilidades ves de eso? Sí, es muy posible. Se calcula hoy ya con el PREP que gana 121 distritos y 77 escaños por asignación de representación proporcional, y llegaría a los 198. Estamos hablando de un puñado, no es considerablemente mucho, pero en el agregado ya de la coalición sí se restan unos 10, 20 diputados, pero de cualquier forma no altera la correlación de fuerzas. Y una aclaración a Aurora. Esta es la participación histórica, pero de elecciones intermedias, porque por lo general bajan mucho las elecciones intermedias respecto a las presidenciales. Y yo creo que aquí confluyeron varios factores, pero principalmente que se hicieron 15 elecciones a gobernadores concurrentes. Acuérdense que antes estaban dispersas en el calendario electoral y ahora se concentran, y eso incentiva también a que el electorado acuda a las urnas. Y por otra parte, pues sí, lo que dice Estefanía, Ignacio, creo que todos coincidimos, cría tucanes y votos te sacarán. Y eso pues es responsable de todos los partidos que han estado en el poder, porque el partido que más tiempo ha estado en el poder en democracia ha sido el Partido Verde Ecologista de México, que siempre ha sabido saltar del barco cuando se requiere. Así es. Aurora, ¿quieres contestar? Sí, pues yo creo que nada más insistir en este tema de lo que se mencionaba también de lo que se pedía al PRI como oposición, este apoyo hacia Morena, pues ya le respondieron a AMLO y le dijeron que quien trata de romper a la oposición no quiere al país. Entonces habrá que ver, como bien dice José Ignacio, cómo se mantiene justamente esta alianza de Va por México en este compromiso hecho hacia la ciudadanía, que al final de cuentas esa es la lectura también del proceso electoral. Y la segunda, pues también entender que Acción Nacional se consolidó como la fuerza principal de oposición dentro del Congreso de la República.
Así es. Bueno, déjame hacer una pausa. Vamos a seguir viendo el tema de los datos electorales en los siguientes programas, pero tenemos que hablar de otro tema. Hoy estuvo en México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien fue de visita expresa a Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente López Obrador y se anunciaron algunas medidas que buscan contener la migración irregular. ¿Cuáles son y qué le parecen a las y a los panelistas de esta noche? ¿Cómo hacen un balance? ¿Cuál es el balance que hacen de la relación bilateral? No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto después de la pausa. Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Esta mañana, durante su encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que las economías de ambos países están atadas y que nuestra seguridad depende una de otra. Ayer Harris estuvo en Guatemala, la principal vía de entrada de migración irregular a México. El gobierno de Estados Unidos optó por Guatemala como interlocutor, dadas las difíciles condiciones políticas de Honduras y de El Salvador, los otros dos países que prácticamente mandan a más personas de manera sin documentos y que buscan llegar a Estados Unidos a pie. Dijo que su conversación con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei sobre la necesidad de combatir la corrupción y disuadir la migración centroamericana fue sólida y, como otros funcionarios de la administración Biden, pidió no viajar a Estados Unidos. No vengan, dijo Harris, porque su país seguirá protegiendo su frontera y retornando a sus países a quienes lleguen sin documentos. Esta tarde, tras la reunión entre la vicepresidenta y el presidente López Obrador, se informó que el acuerdo fue aprovechar los mecanismos del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, para fortalecer un crecimiento económico equitativo y sustentable, que ayude a superar las consecuencias de la pandemia y frenar la migración irregular. Además, establecerán un grupo operativo especializado para desmantelar redes de trata y tráfico de personas en México. Pero veamos qué piensa la mesa de esta visita relámpago. Empiezo contigo, Veloz. ¿Cómo evaluarías esta visita? ¿Qué ves? ¿Qué te gustaría destacar? Me gustó y justo estaba viendo la conferencia de prensa que estaba dando Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, prácticamente explicando cómo había sido su agenda en Guatemala, en México, qué acuerdos se habían logrado. Dijo en pocas palabras que había sido un éxito su visita, un éxito porque había cerrado y había llegado a ciertos compromisos y porque había visto apoyo bilateral. Yo recalcaría una de las cosas claro, que se reunió con personajes de la sociedad civil, con mujeres, que dijo que había que tener más apoyo económico para las mujeres creadoras en el caso de Guatemala. Habló del campo, habló de entender el contexto en el que viven las personas en Guatemala y en México que no se quieren ir de sus países, y un poco también luego suena como un mensaje para Estados Unidos, ¿no? Vine a ver aquí cómo están las cosas y les digo que la gente no se quiere ir, pero lo hemos hecho mal, ¿no? Entre eso yo destacaría en algo que creo que nos convoca y es el tema de México. Ella decía que una de las grandes o de los aciertos que había tenido el presidente Andrés Manuel era tratar de limitar lo que entraba por los puertos, y que fue una medida bastante aplaudida por Estados Unidos porque estaba muy preocupada ella por la entrada de fentanilo y que venía de China y que entraban ciertas cosas y que había sido un compromiso del presidente desde hace un tiempo limitar lo que entraba y tener más control sobre los puertos. Creo que ese es un acierto, por lo menos de algo que el presidente hizo y puso sobre la mesa ya hace varios meses, si no es que un año, y eso me parece que es un buen enfoque. Desde ahí, claro que habló del tráfico de armas, habló del tráfico de drogas, nada contundente, nada que responsabilice a su propio país de las cosas, de la situación de violencia que vive Estados Unidos. México, me parece que lo planteó muy por encima, viene de una declaración muy desafortunada en Estados Unidos de hace un par de días, o por lo menos que se recuperó hace un par de días, en la que decía no vengan a sus fronteras, que bien decía esto, y creo que trató un poco de suavizar lo que decía y ser muy cuidadosa con sus palabras, y así lo hizo, y al final fue eso, ¿no? Es una visita y dijo que el presidente Biden estaba en Europa y a ella le tocaba prácticamente América Latina. Es un mensaje más para Estados Unidos, yo por lo menos lo puedo interpretar así. Bien. Y al final no pasó absolutamente nada. Yo diría a las personas que estaban esperando que Kamala Harris viniera a decir que el presidente Andrés Manuel era Chávez, no fue así, y al final parece que ella quedó muy bien con la visita y se hizo un buen vínculo ahí bilateral, diplomático, como siempre esperamos que fuera la reunión. Creo que otras personas no esperaban que fuera así, pero bueno, así fue, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Coincides con esta lectura? ¿Le fue bien a México o no?
Yo no conozco todavía el memorándum de entendimiento que firmaron los gobiernos de México y Estados Unidos. Ninguno de los dos gobiernos lo ha hecho público, pero habrá que ver en los detalles de a qué se compromete México en materia migratoria. Lo que sí coincido con Veloz es que el mensaje en Guatemala de la vicepresidenta fue mucho más duro. Quédense en sus países prácticamente, y la conferencia de prensa que dio aquí pues era mismo mensaje, pero menos agresivo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que fue una buena reunión. Me parece que lo que se busca es establecer nuevas guías y un lenguaje nuevo en esta relación bilateral. Dentro de los temas centrales que manejó Kamala Harris, pues sí, le pide a México y a Guatemala desalentar la migración. Para eso buscarán atacar las causas de forma conjunta, y para ello discutirán las formas planteadas por México, pero también propondrán otras, porque los programas Sembrando Vida y Construyendo Jóvenes en el Futuro pues no son suficientes, ni se sabe de su efectividad a largo plazo. Hay muchos temas más en la mesa, y de los cuales aquí me gustaría resaltar la defensa de los intereses de las inversiones americanas y el TEMEC, que ahora se convierten en un contrapeso muy interesante para algunas de las políticas de nuestro actual gobierno. Y bueno, me gustaría también que se fortalecieran las instituciones en México para atacar los problemas de raíz, porque se necesitan atacar las causas de largo plazo, pero también la urgencia de medidas inmediatas. Un ejemplo: se desplegó la Guardia Nacional en el tramo del tren llamado La Bestia, pero esto no desalentó al migrante que sale de su país para salvarse de la violencia y del hambre. Solo lo que sucedió es que los obligaron a tomar rutas más peligrosas y caer en manos de criminales. ¿A qué voy con esto? Que se necesitan pensar soluciones integrales. Entonces, al final, yo espero, y creo que sí existe la voluntad de las dos partes, tanto de México como de Estados Unidos, que los dos gobiernos sean autocríticos de lo que no ha funcionado en todos estos años y vean el problema en una forma integral para que se trabaje a largo plazo, pero también hay que tener cuidado con estas medidas a largo plazo, que son las trascendentes, sí, pero no hay que olvidar lo urgente y lo que está pasando hoy ya en la frontera. De acuerdo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta visita, Aurora? ¿Qué destacarías? Hubo también, digamos que previo a la visita, no sé si un malentendido o un error diplomático por parte del Senado de la República, que habían invitado a la vicepresidenta a ir y al final le cancelan, que no había condiciones, etcétera. Hubo, eso sí, una protesta de algunas senadoras de oposición, entre ellas Patricia Mercado, quienes quisieron llamar la atención a la vicepresidenta Harris sobre el tema del trata de mujeres, y sobre el tema también de, creo que también de labores sindicales y de explotación infantil, temas que traía la vicepresidenta, digamos, también en su agenda. Sí, pues totalmente en este sentido habla de una falta de acuerdos en el tema del Senado, porque muchos justamente exhibieron el tema que no tenían el conocimiento siquiera de que existía esa invitación formal a Kamala Harris. Es una visita express, pero sin lugar a dudas creo que es bastante importante y que nos habla de ese esfuerzo de generar una política bilateral en al menos, creo yo, los temas que están en el interés de Estados Unidos, que es seguridad nacional y el tema del crimen organizado, de manera muy particular, y que se vieron como parte de los entendimientos de esta reunión. Pero también coincido en el tema de que debe haber una doble lectura de esto, pensando en el que, bueno, los demócratas quieren mantener la mayoría en el Congreso y en las elecciones de 2022 pues están muy próximas, y pues los republicanos estoy segura que buscarán utilizar la crisis migratoria en su contra, y creo que esa es una lectura que también debe de darse como parte de estas medidas, como un mensaje también hacia Estados Unidos de que la administración de Joe Biden está trabajando en el tema migratorio. Y dentro de los puntos de la agenda, basándome en un documento publicado recientemente por la Casa Blanca, parte de los acuerdos que se mencionan que se desarrollaron con México es el desarrollo de un diálogo económico de alto nivel que se desarrollaría en septiembre de este año. Otra cosa que se me hizo también muy interesante es el diálogo interministerial o entre gabinetes de gobierno en materia de seguridad para trabajar en una visión compartida en materia de seguridad nacional,
pensando un poco digamos, en la labor que cada gobierno tendría que desarrollar en la materia. Y hablando ya del ámbito de lo laboral, la cooperación en materia laboral, en la que Estados Unidos haría una aportación de 130 millones de dólares en asistencia técnica y cooperación por los próximos 3 años, para que México pueda ir haciendo o desarrollando una serie de modificaciones legales en materia de condiciones laborales, etcétera. Y también dentro de los propios acuerdos que se manejaban, era también trabajar en temas de trata de personas. Y algo que se me hace muy importante dentro de los acuerdos de esta reunión, una alianza para trabajar de manera conjunta México y Estados Unidos para dar solución a la desaparición de personas en México. Y ellos hablan de un tema de capacidad y de cómo romper con la impunidad en los casos, pero también cómo apoyar al gobierno de México para que tengan la capacidad de dar solución a los más de 82,000 casos de personas desaparecidas en nuestro país, y creo que son al menos uno de los puntos más relevantes de lo que yo extraería de esta reunión, que creo que fue muy importante. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué destacas tú de esta reunión? ¿Un encuentro provechoso? ¿Un encuentro que va a pasar, digamos, rápidamente a otras cosas? Porque la dinámica electoral en México lo va a dejar en el segundo plano. ¿Encuentro importante o no? No, muy importante. Creo que nosotros somos una prioridad para ellos y ellos, desde luego, son una prioridad para nosotros. Tenemos una interdependencia, un tanto asimétrica, pero interdependencia al fin. Y me parece que la agenda que se comentó fue bastante equilibrada y no se eludió ninguno de los temas sensibles, sino que sí se incorporan, pero tanto las preocupaciones de Estados Unidos como las de México. Claro, en estos memorándums de entendimiento siempre los términos son muy ambiguos, porque conforme más te vas a lo específico, pues más difícil es encontrar acuerdos. Pero a grandes rasgos, pues me parece que sí se tocan los temas más importantes. Uno, el tema de, digamos, este diálogo de alto nivel sobre cuestiones económicas, que te habla de cómo también hay que priorizar la inversión extranjera y proveniente de la región en los estados del sur-sureste del país, porque sí ha habido siempre una desigualdad regional en cuanto a los beneficios del TEMEC, que se concentran en los estados de la franja fronteriza, y se queda muy olvidada esta parte que puede ser potenciada también con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay además coincidencias en materia laboral, ya lo dice Kamala Harris, son un gobierno prosindicalista, lo mismo que el gobierno del presidente López Obrador, y se puede trabajar entonces para ir, digamos, avanzando en los derechos laborales de los trabajadores de toda la región. Temas de seguridad también creo que es muy equilibrado, porque se reconoce que el crimen desconoce fronteras, Estados Unidos preocupado por el tema de tráfico de armas, pero México también preocupado por el tráfico, al revés, Estados Unidos preocupado por el tráfico de drogas y México preocupado por el tráfico de armas que provienen del norte, pues sí, que suministran material, poder de fuego a los grupos del crimen organizado. Y desde luego el tema central, que es el de la migración. Hay un nuevo paradigma, hay un nuevo enfoque de política territorial en este fact sheet, en este boletín de prensa que Aurora comenta que está en la página de la Casa Blanca. Pues es muy interesante cómo incluso ya literalmente citan o reproducen el lenguaje que plantea el presidente López Obrador de atacar las causas estructurales que provocan la migración y a través de políticas de desarrollo. Y ahí se dice, programas de capacitación y de empleo y de empoderamiento juvenil, así como de apoyo a procesos productivos en el campo, llámese Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. La verdad es que creo que eso es un éxito de la diplomacia y de la cooperación internacional de México, que comienza estos programas unilateralmente, cooperación sur-sur con Guatemala, Honduras y El Salvador, y que ahora pues la potencia mundial, el principal país que financia este tipo de proyectos, se suma a este nuevo tipo de cooperación que no tiene tanto que ver con lo punitivo, con el bloqueo de fronteras, sino en el hecho de que migrar deje de ser una necesidad para convertirse en una elección. Bien. Déjenme hacer una pausa porque nos comimos más tiempo en el primer bloque, entonces tenemos que ir rápidamente a una pausa para regresar al último bloque de la noche. Hace 15 años, 63 mineros quedaron atrapados en una mina carbonera ubicada en Coahuila. Hace 5 días, 7 mineros volvieron a quedar atrapados en una mina ubicada en esa entidad. La organización Pasta de Conchos denuncia nuevamente falta de apoyos e inseguridad. ¿Qué pasa con la industria minera en nuestro país? Lo discutiremos al regresar. Esto es Punto Contra Punto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada una nueva tragedia se registró en la zona carbonera de Coahuila. Una mina se inundó y 7 trabajadores quedaron atrapados. 4 murieron y la organización Familia Pasta de Conchos volvió a denunciar las condiciones de inseguridad en las que trabajan quienes extraen de la tierra carbón, que luego es utilizado para producir energía. Veamos el contexto. El viernes 4 de junio, 7 mineros quedaron atrapados en la mina Micarán, ubicada en Musquis, Coahuila. Dale, Señor, el descanso eterno. 4 han muerto y siguen los intentos para rescatar con vida a los 3 restantes. De acuerdo con las autoridades estatales, una inundación provocada por las lluvias provocó que la mina colapsara. La organización Familia Pasta de Conchos, colectivo en defensa y promoción de los derechos humanos laborales de los mineros del carbón, señaló que desde septiembre de 2020 denunció el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que estas minas no cumplen con las condiciones de seguridad de higiene. Según la carta fechada en octubre de 2020 y dada a conocer el viernes, en la mina siniestrada no había agua potable ni equipo de seguridad, botiquín, extinguidores o ventilación. Añade que esta situación se repite en las minas de la región, que pertenecen a 2 empresas que tienen contratos con la CFE. El colectivo pidió cancelar todo el complejo minero, indemnizar a las familias y los trabajadores, remediar el daño ambiental y proceder penalmente contra la empresa. El 24 de febrero de 2006, la acumulación de gas metano provocó una explosión en una mina de la unidad Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila. 65 mineros quedaron atrapados. En 2007, la empresa concesionaria suspendió su rescate y en 2019 el presidente López Obrador se comprometió a completarlo. Los trabajos iniciarán en 2022 y concluirán 2 años después, de acuerdo con el plan de trabajo de la CFE responsable de la operación. La organización Pasta de Conchos ha documentado más de 100 muertes de mineros en la zona en los últimos 15 años. Punto y contrapunto. José Ignacio, al principio, cuando empezó esta información a fluir y la empezamos a conocer, había quien decía que había contratos de la Comisión Federal de Electricidad con esta mina. Después ya aclararon que no. La CFE publicó un comunicado aclarando que no había ninguna relación con esa mina en específico, pero los familiares de Pasta de Conchos sí están pidiendo que se cancelen otros contratos que tenga la CFE con minas. ¿Cómo ves este tema? Porque digamos que también el gobierno de López Obrador se comprometió a rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos. Empiezan los trabajos en 2022, pero ahí está, digamos, en el tintero y pendiente por lo menos, y está esta nueva tragedia. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, quiero subrayar aquí un punto. El 23 de octubre, como lo decían en el intro, es entregada una carta en las manos de Manuel Bartlett, junto con fotografías por parte de la organización civil Familia Pasta de Conchos, pidiendo apoyo y pidiendo una reunión. Todo esto durante la visita a Pasta de Conchos con el presidente, donde se firmó la promesa de reparación integral por la muerte en el 2006 de los 65 mineros, y que de ahí a la fecha además han muerto creo que 100 personas. A ver, ¿por qué no se atendió esta carta? Si la respuesta es porque no eran proveedores de la CFE, entonces ¿qué fin tiene visitar y escuchar a la gente y a las organizaciones si no se atienden estas quejas? Se tiene que investigar claramente las causas reales de este siniestro y encontrar a todos los responsables. Se tiene que atender también a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y se tienen que revisar las condiciones generales de las minas, de seguridad, de higiene, seguro social, porque se decía que no estaban ni siquiera registrados en el seguro social. Y por último, los invito a todos a leer con atención la carta que se le entregó en octubre a Bartlett por parte de dicha organización, porque la verdad es que está escrita con mucho respeto y muy propositiva. Lo que pedían era reunirse. Quizás no era la instancia adecuada, pero si eso te llega a las manos, mándaselo a la Secretaría del Trabajo, mándaselo a otra instancia, pero atiende el caso, más cuando fue entregado durante una visita del presidente, conmemorando a los 65 muertos de las minas de Pasta de Conchos. Entonces, ¿qué más pueden pedir estos colectivos, estas organizaciones, cuando no se les atiende y sí se les entregan? Bien, a ver, este tema evidentemente está veloz, pendiente para la 4T, porque sí prometieron que iban a recuperar estos cuerpos.
creo que hasta no me acuerdo cuántos miles de millones de pesos invertidos, digamos, en esa tarea. Empieza hasta el 2022, insisto, pero ahorita por el tema electoral quedó, digamos, en segundo plano, pero yo creo que sí se va a regresar, digamos, al debate nacional, porque hay una tragedia otra vez y está ocurriendo a cada rato. ¿Qué está pasando con nuestras minas? A ver, yo creo que no solamente se mostró una suerte de sensibilidad y de entendimiento por parte de un gobierno que desde el 2000 ha dicho que entre Fox y Calderón, que desde que empezó el sexenio de Fox, se empezaron a poner muy laxas las leyes para dar concesiones mineras, y fue cuando empezó en realidad el boom de la minería en México, y entre Fox y Calderón se otorgaron más de 10 millones de hectáreas a minerías, y eso implica el gobierno que tenemos hoy, que me da mucho gusto que José esté hoy en el bloque, porque José es un gran defensor de la reforma energética del PRI, es un gran defensor de que la energía sea privada, y una de las discusiones y de lo que se ponía sobre la mesa para revertir la reforma energética, para revertir la reforma energética, era que la ley minera, que permite prácticamente cualquier tipo de concesión a privados, que permite concesiones mineras en todo el territorio nacional con la excusa de desarrollo de las comunidades, que no puede revertir concesiones que se otorgan por 50 años, que prácticamente una vez que se otorgan las concesiones, insisto, la mayoría de las concesiones las otorgó entre Felipe Calderón y entre Fox, y Peña Nieto evidentemente le siguió, y eso es algo que ha sido denunciado en la conferencia matutina por el mismo presidente, diciendo: tenemos una crisis de minería en México que nos dejaron presidentes anteriores, que después se fueron a cobrar a esas mismas empresas a quien les dieron mineras. Entonces, más allá de hablar de una carta que me parece muy importante, hablemos del problema que tenemos de minería en México, que viene con, evidentemente, no solamente en haberle dado a las empresas privadas, dejar pasar en el territorio mexicano y privatizar absolutamente todo, sino no entender ni escuchar las necesidades de los mineros. Entonces, hoy estamos ante una legislación que le impide al gobierno federal revertir las concesiones que ya se otorgaron, uno, porque implican multas, dos, porque es prácticamente imposible, porque no está contemplado ni siquiera un gran evento de contaminación, no existe, y eso aplica que tampoco les puedes obligar a cumplir con medidas laborales, porque la legislación que nos dejaron los gobiernos anteriores fue dejar que las minerías prácticamente fueran un país por sí mismo, en el que no puede pasar absolutamente nada. Lo que hay que hacer hoy es tratar de cambiar la ley de minerías, tratar de limitar el poder que tienen las minerías y, por supuesto, no otorgar más concesiones mineras. Caer en esta idea falsa de que si la CFE tiene contratos o no. Por supuesto que la CFE va a tener la mayoría de contratos con estas mineras, porque se firmaron hace muchos años, porque las concesiones duran 50 años y se pueden modificar y se pueden renovar en un 2x3 por otros 50 años. Esa es la situación que tenemos en México. Y no hablar de eso me parece absurdo, y no entender que parte de la lucha que está haciendo la 4T en el tema energético es eso, revertir todo lo que los gobiernos anteriores entregaron a manos llenas, que hoy es prácticamente lo que se han dedicado a saquear el país. Entonces, creo que antes de darnos golpes de pecho, pues hablemos del país que tenemos ahorita y de todo lo que pasó en los gobiernos anteriores, que dejan maniatada a la 4T en muchos sentidos. Aurora, ¿cómo ves este tema? Dice, dejan maniatada a la 4T, pero pues la 4T gobierna ahora, ¿no? O sea, a ver. Sí, pues, me parece lamentable que se siga argumentando desde pues sí, pero el PRI robó más. A ver, ellos han sido la mayoría en el Congreso los últimos 3 años. Si tanto habla Estefanía de que se deberían de haber reformado esta legislación en materia de minería, pues tuvieron 3 años para hacerlo. Si les interesa el trabajo de los mineros, hubieran atendido esa carta que, como bien dice José, era una carta propositiva, no era ni siquiera una denuncia, era una denuncia de las malas condiciones que estaban. Y cuánto más hablar de lo preocupante de este tema cuando sabemos que es una situación que tiene más de 6 años, y no es posible que en 3 años de este gobierno pues no se les haya ocurrido siquiera el tema de ver por una mejor condición de trabajo para los trabajadores mineros y mejores condiciones de las minas, exigirlo. Si tanto tienen esta mayoría en el Congreso desde hace 3 años, pudieron fácilmente haberlo hecho sin ningún problema para hacer esas modificaciones que eran necesarias para modificar esa situación por la que están atravesando estas personas. Entonces, creo que sí es lamentable dar ese tipo de argumentaciones cuando todo lo tenían y no hicieron nada para resolver esta situación. Entonces, pues no hay como justificación que valga en el tema para resolver esta cuestión. Entonces, pues sí habría que poner ahí el acento en esta cuestión y más bien dicho, ver
que ahora, lo que yo esperaría es que ahora sí se hagan responsables de que están gobernando y que la posibilidad de hacer las cosas es de ustedes, no de echarle la culpa a los anteriores, porque si no la vamos a pasar así los 6 años, pues ya se fueron 3. Bien. ¿Qué han hecho en 3 años, más allá de quejarse de lo que hicieron los demás o lo que dejaron los demás? Entonces creo que el momento ahora es a futuro, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a resolver? Si se van a cumplir o no esos compromisos que hizo el presidente el año pasado, y ahora exigirle con mayor rigidez el tema de, bueno, ni siquiera atendió esta solicitud, se vivió esta tragedia porque al final costó la vida de 8 personas, de 7 personas, y al final esa es la respuesta que no podemos esperar como mexicanas y mexicanos, que sigan desestimando a las víctimas y a las personas que atraviesan por esta situación. Yo creo que eso es lo lamentable de todo esto. Al final le damos el contrapunto a Veloz porque estaba levantando la mano tratando de interrumpirte, pero ya ver, yo coincido con algo. Esas mayorías que Morena pudo armar para tantas otras cosas, incluido lo que le decíamos al principio del programa, para la Guardia Nacional, para la contrarreforma educativa y demás, pues para lo que mencionaba Veloz, pues no lo quisieron armar o ni siquiera lo intentaron. ¿Qué decir, Alejandro? Pues hablar de que la industria carbonífera es uno de los modelos de extractivismo más salvajes, más agresivos. Es un modelo de apropiación de las riquezas del subsuelo que los pueblos mineros nunca lo llegan a ver. Y cuando se acaba el recurso, las industrias quedan vacías, los estragos ambientales son devastadores. Si uno se da una vuelta por Musquis, Palau, Sabinas, Nueva Rosita, esta zona de la región carbonífera, ve montículos de basura de carbón, de restos, ahí a cielo abierto, sin que nadie asuma la responsabilidad, y sí generan condiciones muy precarias de trabajo. Ese es el entorno en donde sucede Pasta de Conchos, en donde pierden 65 mineros la vida. Javier Lozano, secretario de Trabajo en ese entonces, ordena detener las tareas de rescate cuando tan solo se habían encontrado ya lamentablemente sin vida los cuerpos de 2 mineros. Y aquí justo asuman la responsabilidad, decía Aurora, y pues justo se está asumiendo. En estos días las tareas de rescate han sido, pues yo diría, heroicas. El cuerpo de rescatistas, gente mineros de la región, pues han logrado lamentablemente ya recuperar sin vida los restos de 4 de los 7 mineros que quedaron atrapados en esta mina, y no van a claudicar hasta que se llegue a esto. ¿Y qué sigue? Pues sí, ¿verdad? Se tiene que saber qué es lo que sucedió, cuáles son las razones, que haya peritajes, dictaminaciones técnicas a cargo de expertos independientes, reparación para las familias, justicia. Hay que ver si hay alguna responsabilidad de deslindar, sanciones penales. Y sobre todo, yo creo que lo más importante en este momento es garantías de no repetición. Efectivamente es una actividad muy ligada a situaciones de riesgo, pero se pueden prevenir y aminorar la mayor parte de los accidentes. Y yo creo que es ahí en donde se tiene que trabajar los gobiernos de todos los niveles con el sector privado. Garantías de no repetición para que estas accidentes que lastiman a todos no vuelvan a ocurrir. Veloz, rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. No, Pasta de Conchos pasó en el 2006 y creo que tuvieron muchos años no solamente para recibir a los familiares, sino para resolver este tema que, más allá de criticar a la administración que estaba en ese momento, pues no ni siquiera quiso aceptar una responsabilidad, porque claro que es una minera de Grupo México y estaba muy ligada al gobierno en ese momento. La otra cosa que yo diría es parte de la discusión de la reforma energética que sí se puso sobre la mesa y que además se modificó con la mayoría de Morena, y también la reforma laboral era modificar este tipo de prácticas que se hacen en las mineras y también cuestionarlos las concesiones eternas que se les da. Entonces, claro que la mayoría se utilizó para eso, y claro que es una discusión que se dio en el Congreso con la mayoría de Morena, aunque antes de eso también habría que aceptar que esto no es un problema que tiene 3 años, es un problema que tiene por lo menos más de 30 años, y pensar que todo se va a resolver en 3 años, pues es muy absurdo, ¿no? Pero yo diría que es un problema colonial, pero bueno. José Ignacio, finalmente rapidísimo. Sí, solo rapidísimo. Creo que, aunque esto es un problema que lleva mucho tiempo, Morena tiene que madurar en su responsabilidad como gobierno. Creo que culpar siempre al pasado no va a traer mejores resultados. Y creo que en esta parte, inmediatamente defenderse, antes de ver la realidad, antes de ver qué podemos hacer, por qué pasó, si hubo una carta, no hubo una carta, son víctimas los que estamos hablando, y lo primero que tenemos es defensa.
Y creo que en ese sentido una autocrítica le ayudaría mucho al movimiento. Yo no tengo agenda ni consignas. Bien. Lo que digo es lo que veo. Bien, y yo coincido, RT a todo lo que acabas de decir. Hacemos una pausa y regresamos después para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Vamos ahora con la paparrucha de esta noche. Tras la jornada electoral, en este programa nos preguntamos qué pasó con las personas candidatas que aprovecharon las redes sociales para bailar, cantar o echar maromas. ¿Ganaron o pasarán a la historia solo por sus polémicas coreografías? Quizás recuerdas este baile de Lucio Vázquez, candidato del Partido Acción Nacional a la sindicatura de Camargo en Chihuahua. O quizás lo viste como sus votantes que le dieron el triunfo al priista Pedro Acosta. Pero si de bailes hablamos, el que se dedicó a bailar, cantar y hasta hacer striptease fue José Luis Romero, conocido como el Tecmol, y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí. De acuerdo con los resultados preliminares, Romero obtuvo menos del 10% de los votos. Quien sí logró la victoria con todos sus polémicos videos musicales y sus Vines, más bien sus TikToks, fue Samuel García, candidato por Movimiento Ciudadano. No sabemos si la gran producción que acompañó sus canciones fue un factor para conseguir o no el triunfo, pero sí sabemos que otra aspirante regia, Yolanda Cantú, fue de las primeras en conseguir notoriedad por sus bailes en las redes sociales y por compararse con el Dr. Who. Sin embargo, la panista fue derrotada por Luis Colosio Riojas, quien es el próximo alcalde de Monterrey, la capital de Nuevo León, y él también bailó, por cierto. Aunque derrotadas, nadie le quitó lo bailado a las personas candidatas. Quizás incluso descubrieron un nuevo destino para su vida profesional. Estaremos muy pendientes. Por lo pronto, te pedimos que no bajes la guardia. Seguimos en pandemia, aunque estemos en semáforo verde. Sigue cuidándote con las medidas básicas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios cerrados y utiliza un cubrebocas si vas a salir a la calle por respeto a los demás, pero también si vas a estar en un espacio cerrado con otras personas. Gracias por habernos acompañado. Se quedan mañana con Mariana y me toca la noche de mesa de tercer grado. Así que nos vemos por acá el jueves. Gracias, José Ignacio. Gracias, Aurora. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá el jueves con ellos. Descansen. Buenas noches.